¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Aquí una oportunidad más para compartir la palabra en esta tarde, eh, continuando bajo el tema que comenzamos el martes acerca de cómo nosotros podemos vencer el dolor del mundo, teniendo a Cristo en nosotros y estando nosotros dentro de Dios. Quiero hacer en esta tarde una oración esperando que todas las personas que se puedan conectar en este momento puedan ser edificadas, que una palabra fresca del Señor, ¿verdad?, invada sus corazones, su ser y les inspire a vivir en Cristo. Que esta es nuestra meta, que podamos, ¿verdad?, ser inspirados a vivir la vida del reino en estos tiempos, pero siempre disfrutando a Cristo. Y estamos compartiendo varios pasajes en esta tarde. Vamos a compartir en el segundo libro de Romanos. Segundo libro de Romanos vamos a compartir. Segunda carta a los Romanos. El capítulo 3, versículo del 18 al 20. Vamos por aquí, usando la tecnología. Romanos capítulo 3, los versículos del 18 al 20. Dice así la palabra del Señor: no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y quiero que vayamos un poco más adelante, donde está comenzando el apóstol Pablo a hablarle a la iglesia de Roma, diciéndole, ¿verdad?, que no hay ni uno justo. Dice el versículo 9 en adelante: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Note que quiero que vea claramente cómo el apóstol Pablo se está refiriendo al sistema religioso de los judíos, incapaz de transformar al hombre o de traerlo a la justicia delante del Padre. Él está estableciendo la supremacía de la obra que por medio de Cristo fue hecha para justificarnos a nosotros. Es decir, en todo este asunto, todo el sistema religioso judío hasta este momento, de fariseos, de escribas, de saduceos, dice que él, describiendo este sistema que está lleno de maldición y de amargura, note esto, cuando nosotros entendemos lo que las Escrituras nos está estableciendo en una diferencia entre el reino de Dios y la religión vana, hueca, sin Cristo, nosotros vamos a ver que todo lo que nos puede ofrecer la religión es maldición y amargura. Usted tiene que entender que solamente en Cristo se encuentra el gozo de Dios. Por eso, describiendo este reino, aún el libro de Salmos nos dice a nosotros que en su presencia hay plenitud de gozo.
delicias a su diestra para siempre. Es decir, fíjese que en Cristo nosotros vamos a ir encontrando delicia tras delicia. Es decir, no es solamente una delicia para hoy y mañana es la misma delicia. En Cristo nosotros vamos encontrando una delicia nueva. Entonces, nosotros tenemos que entender que este asunto, todo este asunto que el Señor nos está refiriendo en esta circunstancia del sistema religioso y del reino de Dios, Dios nos quiere establecer que solamente a través de Él nosotros vamos a encontrar la verdadera libertad en la vida. Por eso, dentro de esto que estamos compartiendo, este tema es importante que nosotros entendamos nuevamente que cuando nosotros hablamos de mundo se refiere al sistema de pensar, al sistema de creencias que está lejos de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros es preciso que entendamos que solo Cristo nos puede sacar del dolor del mundo, porque el mundo tiene una forma de considerar, un sistema de creencia, un sistema de pensamiento, pensando que todo es hacer todo motivado. Pero déjeme decirle que la inspiración que Cristo nos da por medio de su Espíritu es una vida interna que va llenando nuestro ser de una naturaleza distinta. El Señor nos inspira, claro que nos inspira porque Él hace que su Espíritu vaya internamente a nosotros, obrando y operando en maneras y formas que todo lo que la fuerza humana puede hacer es incapaz de trabajar dentro de nosotros con esa luz, con ese entendimiento. Pero entonces nosotros por medio de Cristo vamos a ir encontrando un entendimiento, una luz, que por medio de toda circunstancia adversa de la vida, mire, no solamente todo esto que la gente se refiere a esto que para mí es más bien una agenda mundial de control para la población, de esclavizarnos, de enfocarnos solamente en el dolor. Pero nosotros tenemos que entender que Cristo quiere que nosotros tengamos otro enfoque, otro panorama de la vida, que Cristo quiere que nosotros tengamos la perspectiva de Él acerca de todas las cosas que el Señor desea que nosotros disfrutemos de Él. Es decir, nosotros tenemos que entender que cuando nuestras vidas Cristo viene a habitarnos a nosotros, el objeto de Cristo es hacer entonces tomar nuestra vida y depositarla dentro de Dios. Es como hemos dicho anteriormente, un proceso el que Cristo nos habite dentro de nosotros, pero Cristo se va formando, escúcheme bien, así como Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre para que, mire, es esto de sentarse a la diestra del Padre, es que el reino de Cristo se fusionó a Dios mismo. ¿Me entiende? Cristo vino a ser ahora uno solo, sentado en el trono con el Padre. Es decir, si nosotros miramos al trono de Dios, vamos a ver a Cristo juntamente sentado. Cuando miramos al Padre, miramos al Hijo. Es decir, Él logró introducirnos dentro de Dios. Eso es lo que significa. Por eso, cuando Pablo habla acerca de este misterio, describiendo este misterio, por eso él dice, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, ya Cristo dejó de ser la inmensidad para meterse dentro de su Padre juntamente con nosotros. Entonces,
toda la atmósfera que yo voy a comenzar a mirar dentro de Dios, yo voy a comenzar a mirar solamente lo que está en el corazón de Dios. Yo voy a comenzar a mirar solamente lo que está dentro de la mente de Dios. Entonces mis pensamientos, mis emociones, mi todo de mi vida se va fusionando a lo que Dios mismo es. Esto es lo que significa el que el Señor, mire, nos lleva a ser la semejanza de Dios. Es decir, la imagen es Cristo viniendo a vivir dentro de nosotros, pero la semejanza es Cristo tomándonos a nosotros y llevándonos a estar dentro de Dios. Este asunto es muy profundo, pero es de lo que se trata el Evangelio, es que nosotros podamos entender qué es el que Cristo nos llevó al Padre. Cristo nos hizo sentar en esos mismos lugares, es decir, tú estás sentado juntamente con Cristo a la diestra de Dios. Tú estás sentado a la derecha del Padre, igual con Cristo. Cristo te habitó para llevarte a una posición que tú no podías alcanzar por ti mismo. Entonces de esto se trata, el que el Señor, Él es el que nos sienta en lugares celestiales. Y esto no fue por iniciativa nuestra, eso fue una iniciativa del Padre. Este es el regalo que el Padre nos dio, es algo que nosotros éramos incapaces de hacer. Por eso es que nosotros no podemos conformarnos a decir o a establecer solamente que Cristo nos rescató, no. Cristo vino a darnos la vida de Dios dentro de nosotros. Este es el punto principal del Evangelio, el que el Señor vino a inspirar la vida de Dios dentro de nosotros para que luego la vida de Dios comience a ser expresada por medio de nosotros. Dios quiere que entonces la semejanza es cuando tú comienzas, tu vida misma comienza a ser la expresión de la imagen de Cristo a otros. Y la imagen de Cristo tiene que ver con el espíritu y la mente de Dios. Es comenzar a conocer y a compartir el espíritu y la mente de Dios. Solamente en esta dimensión en la que tú eres uno en espíritu y en mente con Dios, entonces ya tú no comienzas a tener la vida como la tiene la gente acerca de la atmósfera del mundo. Tú comienzas a tener la atmósfera de Dios y tú comienzas a ver la vida de una manera distinta. La vida a ti comienza a resplandecerte con luz. Tú en todo lo que ves comienzas a ver la luz de Dios. Amados, en cosas tan simples, a veces vemos una película y principios de Dios en cosas que vemos en una película que a veces estamos compartiendo y vemos de romance, pero vemos un punto de vista de Dios y Dios nos aclara y nos arroja luz acerca del amor del Padre. Entonces comenzamos a ver en todo en la vida a Dios. Entonces nuestra perspectiva es que nosotros comencemos a ver la vida con los lentes de Dios, con los ojos de Dios. Como yo les he dicho en ocasiones anteriores, esto es lo que significa que nosotros en Cristo, nosotros nos pusimos los ojos de Dios. Dice la Escritura, como ya compartí en la vez anterior, los 7 espíritus de Dios que ya fuimos mencionando, de consejo, de conocimiento, de poder, de espíritu de temor de Dios, espíritu de Dios, de Jehová. Entonces todo eso, ya entonces Juan comienza a revelarnos por medio del libro de Apocalipsis que todos los 7 espíritus de Dios estaban en Cristo. Y en Cristo, y nos describe que esos 7 espíritus de Dios son los ojos de Dios que recorren toda la tierra. Entonces es preciso entender que nosotros, Dios quiere
Dios quiere que nosotros participemos de los ojos de Dios, del Espíritu que hay en Él para aconsejar, del Espíritu que hay en Él con conocimiento, del Espíritu que hay en Él dando inteligencia, del Espíritu que hay en Él impartiendo el temor de Dios en el mundo. Entonces, en la medida en que nosotros vamos profundizando dentro de la persona de Cristo, se nos va revelando y se nos va haciendo más evidente qué significa la vida interior de Dios. ¿Qué significa esa vida? Mire, era la luz de los hombres, dando testimonio el profeta Juan, el Bautista. Mire, acerca de Cristo, esa vida la vimos en Cristo. Y cuando Cristo se nos revela en su mayor expresión, en su mayor profundidad, entonces comenzamos a ver en Cristo al Padre. Comenzamos a ver el Padre y ver al Padre significa comenzar a poder ver la vida interior de Dios. ¿Qué es lo que motiva el corazón de Dios? ¿Qué es lo que inspira a Dios a operar? Y es ese mismo espíritu que hay en Dios comenzar a estar dentro de nosotros para ver y ofrecer a este mundo lo que Dios quiere ofrecerle. Dios quiere ofrecerle su entendimiento, Dios quiere ofrecerle su conocimiento, Dios quiere ofrecerle su consejo, Dios quiere ofrecerle su poder primero en el corazón de las personas, porque el poder de Dios es lo que pone en orden nuestra vida interna primero. Nosotros nos hemos enfocado, amados, solamente en la vida del poder de Dios, en milagros, en señales, pero el poder de Dios quiere poner en orden, en función correctamente primero nuestra vida interior. Dios quiere poner nuestra vida interior en orden. De esto se trata cuando el Señor logre poner nuestras emociones en orden, nuestra mente en orden, entonces comenzamos a expresar esa imagen de Cristo, comenzamos a expresar la semejanza de Dios a este mundo. Y entonces, estando en esa semejanza, es que la gente de afuera, la que está en el mundo, la que está en dolor, porque se supone que nosotros no estemos presos del dolor de este mundo, no estemos esclavos del dolor de este mundo, sino que nosotros expresemos la naturaleza de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a expresar esa naturaleza de Dios, entonces la gente puede ver las posibilidades de habitar en esa atmósfera divina, lejos de su dolor. Puede comenzar otra vez a ver la esperanza de Dios. ¿Cuál es la esperanza de Dios? Que la gente puede entender, que puede volver a vivir en una verdadera naturaleza de luz, en una verdadera naturaleza de libertad, una vida que comienza, mire, a borbotones, a brotar de nuestro interior como una fuente que salta para vida eterna. Y entonces la gente anhela la vida eterna. La gente anhela una vida que no se acabe. La gente anhela una vida. Las cosas de este mundo le pueden dar un gozo temporero, pero solamente el gozo que viene de Dios es esa vida que no acaba. Y Dios quiere comenzar a operar esa vida que no acaba. Esa vida que no acaba es la que nos saca del dolor. Quiero también que vayamos un momento a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7. Vamos a compartir desde el capítulo 6. Dice, pero Dios, escuche esto, que consuela a los humildes, nos consoló, fíjese esto, con la venida, describe aquí el apóstol Pablo, de Tito.
Mire qué tremendo esto. Es decir, el consejo de Dios con la venida de una persona. ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros comenzamos a estar escondidos, estando ya nosotros dentro de Dios, sepultados dentro de Dios, entonces ya no comenzamos a vernos a nosotros mismos, la gente comienza a ver a Dios. Entonces, la venida, escúcheme bien, de usted llegar a un lugar, de usted aparecer a cierto sitio, representa Dios trayendo el consejo, el consuelo, el conocimiento, la inteligencia. Entonces la gente te va a esperar como si esperara a Dios. ¿Me entiende? Mire qué tremendo esto. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló, dice la palabra, con la venida de Tito. Es decir, nosotros entonces, ¿qué es ser iglesia? ¿Qué es ser la habitación de Dios? Que la gente va en vida inspirada. Una vida inspirada como si Dios mismo estuviera impartiendo dentro de ellos su vida. Pero eso lo van a encontrar a través de ti. Porque tú eres la iglesia, tú eres la habitación de Dios. Y no solo, mire qué tremendo, y no se queda ahí, dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Note cuando la naturaleza de Cristo comienza a operar en nosotros, la gente va a comenzar a ver un gozo, un disfrute, va a ser invadido en un ámbito, en una atmósfera donde la alegría de Dios llega cuando llegas tú, donde la alegría y el gozo de Dios invade el territorio cuando tú llegas a un lugar. Entonces, es importante que nosotros entendamos este principio del gozo, de la alegría de Dios, como una naturaleza que es la que nos liberta del dolor del mundo. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Y yo declaro que esto es una palabra profética que el Señor está hablando. Dios no quiere que tú te entristezcas como la gente del mundo se entristece, porque Dios quiere hacer que ninguna pérdida ocurra y padezca de nuestra parte. Entendiendo que tú eres esa persona la cual Dios quiere utilizar para que, estando en la naturaleza de Cristo, no hay pérdidas en Él. En el reino de Dios no hay pérdida. Porque sigue diciéndonos Él, porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, es decir, nos devuelve al camino de su naturaleza. De esto se trata la palabra salvación en este sentido, para que de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Me entiende? Hay algo distinto cuando nosotros somos entristecidos, pero estamos en Dios. Entendemos que Dios lo que tiene el propósito de añadir un valor mayor a nuestra vida. Dios tiene el propósito de enriquecernos espiritualmente, pero cuando el mundo obtiene esa tristeza,
de manera de este sistema de creencia, de este sistema opuesto a Dios, entiende entonces una tristeza que va a producir muerte en ellos. Pero en nosotros, cuando nosotros somos entristecidos estando en Dios, entendemos que Dios tiene reservado para nosotros algo para enriquecer y para añadir valor espiritual a nuestra vida. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios produce un temor en nosotros. Así que nosotros entendemos que en Cristo Dios se recomienda como si fuera Él recomendado a través de nosotros. Porque sabemos que aunque padezcamos distintas cosas, seamos vituperados como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, como desconocidos pero bien conocidos. ¿Para qué? Para enriquecer a muchos, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Nuestra boca entonces se va a abrir. Nuestro corazón se va a ensanchar para ofrecer y para dar a la gente de esta naturaleza de Dios que los lleva a una vida de libertad, y en esa vida de libertad son libres de la esclavitud del dolor, porque el dolor no es otra cosa, escúcheme bien, que ver la vida con un enfoque equivocado, que ver la vida con un espíritu equivocado, que ver la vida con una perspectiva equivocada. Pero cuando nosotros comenzamos a tener el espíritu y la mente de Cristo, que es el espíritu y la mente de Dios, comenzamos a ver la atmósfera de Dios, una atmósfera donde su naturaleza es una naturaleza permanente, donde en esa naturaleza siempre hay gozo. No es que habrá gozo porque va a ocurrir algo que nos va a producir gozo, no depende de circunstancias externas, depende de una fuente interior que hay en nosotros, que es Dios mismo produciendo en nosotros esa vida de gozo continuo, esa vida de amor continuo, esa vida de fe continua, esa vida de confianza continua, de continua. Entonces siempre vamos a tener algo que dar en este sentido, porque como hablábamos la vez anterior, entendemos entonces la gracia como la mentalidad correcta de Dios, la mentalidad correcta que hay en Cristo. Pero cuando nosotros tenemos la mentalidad correcta de Cristo, que es la mentalidad de Dios, nosotros entonces, como hemos disfrutado de Dios, como hemos recibido algo de Dios, entonces ahora Dios pide algo de nosotros de dar. Por eso compartíamos la vez anterior: dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Entonces, sí, primero tenemos que aprender a recibir el regalo de Dios, es Cristo. Pero en este sentido, entonces está la segunda parte de esta realidad, que es que nosotros vamos a dar de Cristo. Nosotros vamos a dar de la mente y del Espíritu de Cristo. Vamos a dar de la mente y el corazón de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a compartir el corazón de Dios, la mente de Dios, el Espíritu de Dios, entonces la gente sumergida en esa realidad
y en esa naturaleza donde no hay esclavitud religiosa que los pueda aprisionar. No hay esclavitud religiosa que pueda hacerlos a ellos cautivos o confinados, porque ya tú has aprendido a vivir una vida de libertad, porque lo que hay en ti es libertad, porque no hay nada que te pueda esclavizar. Entonces, estando en Cristo es una vida de libertad, donde yo disfruto la vida, donde hay un gozo continuo que se origina en mi interior. No es algo que lo origina, unas vacaciones no originan mi gozo, un regalo nuevo no puede originar mi gozo, porque mi gozo, su punto de origen está en Cristo. Su punto, el génesis de mi gozo está en la vida eterna que posee Dios. En la vida eterna que produce el Padre dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir esta realidad, no dependemos de cosas externas que nos den gozo, no dependemos de cosas de afuera que nos puedan producir ese gozo, no. Tener esas experiencias es solamente una extensión del gozo que tenemos. Entonces podemos disfrutar esas cosas o esas realidades cuando estamos en ellas, porque lo que hay dentro de nosotros es lo que da vida a las cosas. Otra vez digo esto, es lo que está dentro de nosotros, lo que da vida a las cosas. Las cosas, mire, transmiten la vida que hay dentro tuyo. Por eso cuando tú das algo que lo das de parte de Dios, tú estás dando parte de esa vida. Se supone que tú estás transmitiendo de la vida de Cristo. Por eso todo lo que la Escritura dice, mire, por nada estéis afanoso. Mire, cuando usted dé, no dé con tristeza. No es por eso, sino que en realidad cuando yo hago algo en Dios, cuando yo hago algo en Cristo, es motivado e inspirado por Dios para hacerlo. Y cuando lo hago, transmite ese gozo de Dios. Pero si yo tengo que hacer algo como una normativa, como algo exigido, ¿entiende? No es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es una mentalidad y un espíritu. El espíritu que hay en Dios y la mentalidad que hay en Dios. Dios no te dio este mundo para que tú... Me refiero a la creación para que disfrutaras con pesar, se lo doy o no sé. No, Dios hizo una extensión de la vida que había dentro de Él y la expresó por medio de las cosas. Pero lo que Dios desea y anhela es que nosotros tengamos la vida interior de Él, la vida interna de Dios. Entonces entendemos que si nosotros tenemos la vida interior de Dios, esa vida sana que hay en Dios, esa vida funcional correcta que hay dentro de Dios, todo lo que yo exteriorice va a ser con vida, va a ser con gozo, no va a someter a la gente a un dolor de esclavitud, porque a esclavitud no nos llamó Dios. Dios nos llamó a libertad. Entonces, por eso es que un sistema religioso y de la ley que está fuera del espíritu de vida en Cristo, la ley que está fuera en nuestros miembros, amados, es la que produce que este mundo esté esclavo. Pero cuando nosotros vivimos el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo, es lo que nos ha librado de la ley de la muerte y el pecado. Entonces la gente no va a estar atada al pecado ni a la muerte cuando disfruta de la ley que es el espíritu de vida en Cristo. Dios quiere que disfrutes esa ley, el espíritu de vida en Cristo. Esa es tu ley. Esa es tu ley ahora. Una ley que está dentro de tu ser,
de tus miembros, que no se expresa con cosas externas, se expresa con una naturaleza. Se expresa manifestando una mentalidad y un espíritu. ¿Me entiendes? De eso se trata. No es como nosotros pensamos que derramar el espíritu que cause un impacto externo en la gente. No, la ley del espíritu de vida en Cristo es disfrutar de una vida de libertad en Cristo, de un gozo pleno dentro de ti. Pero nosotros pensamos que impartir el espíritu tiene que pasar algo externo en tu vida. No, la mayor obra de Dios es una obra interna, una obra profunda en nuestro ser, que nosotros tenemos. Por eso es que el Señor, como yo siempre digo, compara la vida espiritual como la de un árbol. Mire, un árbol no se mueve si el viento no le da. Pero no significa que la vida que hay en él sigue operando y en el transcurso del tiempo vas a ver que una pequeña plantita se convierte en un tremendo árbol con un tremendo tronco fuerte y ancho. Así es que Dios anhela tu vida espiritual, no por algo que se vea externo. La gente tiene mucha espuma externamente, pero poca vida interior, poca vida esencial de Dios dentro de ellos. De esto es lo que Dios quiere que te alimentes más que las cosas externas. Dios no está esperando que tú tomes solamente todas las cosas externas. Dios está esperando que tomes de su vida interna. Y su vida interna siempre va a producir algo externo. Pero cuando buscas solamente las cosas externas que Dios puede dar, mire, te quedas corto en la vida interior de Dios y hay un punto determinado en tu vida que no vas a tener gracia de Cristo. Pero Dios te ha dado sobreabundante gracia, para que la gracia sea una mentalidad y un espíritu inagotable en ti, para que siempre puedas dar por gracia lo que por gracia recibes por la vida interna que hay en Dios y que está dentro de ti. Porque ahora tú entiendes que no es solamente que Cristo esté dentro tuyo, sino que Cristo te llevó a que tú estés dentro de Dios. De eso se trata. Yo estoy juntamente con el Padre Cristo sentado en lugares celestiales. Y esto de su diestra no es otra cosa de que su gobierno, su reino, su autoridad. Tú estás en la misma representatividad legal en la tierra que Dios tiene en el cielo. ¿Me entiendes? Te lo vuelvo a repetir. Tú representas la misma autoridad legal como Iglesia de Cristo en la tierra que Dios representa en el cielo. Y no solamente en la tierra, sino en el cielo, porque Él nos sentó en lugares celestiales. Pero esto de la tierra te digo para que tú sepas tu ámbito donde tienes que ejercer los celestiales aquí. Es ahora que manifiestas lo celestial. Porque en la eternidad ya vamos a estar eternamente en lo celestial. Pero Dios necesita que eso celestial, que esa mentalidad de gracia, que ese espíritu de gracia sea vaciado a este mundo que necesita. Y esto es lo que hacemos en esta tarde, vaciar esa mentalidad de gracia y que tú puedas entender, como hablábamos ayer, cerrando esta oportunidad con lo que dice Isaías, otra vez, el 11 que compartíamos ayer, Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. La vara saldrá del tronco de Isaí. Era Cristo. Pero la vara tiene que salir ahora de ti. Un vástago que va a retoñar
de las raíces que Cristo es en ti y reposará sobre él. Ya ha reposado Dios sobre ti, manifestando a Dios, manifestando la sabiduría de Dios, manifestando la inteligencia de Dios, manifestando el consejo de Dios y el poder de Dios, manifestando el conocimiento de Dios, manifestando el temor de Dios por medio tuyo. ¿Para qué? Mire qué tremendo. Le hará entender diligentemente el temor de Dios. ¿Me entiende? Todos los ojos de Dios, estando en Cristo, los 7 espíritus de Dios. ¿Para qué? Para hacerle entender diligentemente el temor de Dios. ¿En qué consiste? En esas 7 características. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, porque Él analiza y ve las cosas desde una perspectiva más profunda, desde la perspectiva de Dios. Y eso te va a pasar a ti ahora, porque para eso te habitó Cristo. Tú eres la habitación de Dios. ¿Para qué? Para hacernos entender diligentemente el temor de Dios, para que nosotros no juzguemos según la vista de nuestros ojos, como hacía el sistema religioso, trayendo maldición y amargura. Lo que veíamos en Romanos. Pero no arguirá, Él no discutirá, Él no argumentará por lo que oigan sus oídos. ¿Me entiende? Sino por entender diligentemente el temor de Dios. ¿Me entiende? La gente. Mire qué tremendo y qué forma Dios espera que nosotros manifestemos a Cristo, manifestemos su naturaleza. Hoy en día, qué cuidado tenemos que tener en el trato con las personas. ¿Qué específico es Dios? ¿Qué es lo que realmente Dios espera? Que entendamos diligentemente el temor de Dios y seamos inspirados en producir esto en la gente. Mire, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá, Él va a persuadir, Él va a argumentar con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Me entiendes? Lo que está diciendo, Dios no te va a golpear con un mazo, Dios no te va a golpear con un golpe, Dios te va a golpear con palabras. ¿Me entiendes? Herirá la tierra con la vara de su boca. Con palabras. Palabras que son espíritu y son vida para abrir profundamente el espíritu y la mente de la gente. Y con el espíritu de sus labios otra vez matará al impío. Con palabras también. Y será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. En este ámbito morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Es un ámbito donde Dios frustra la violencia de la tierra, donde Dios frustra, escúcheme bien, los planes y las agendas de destrucción del sistema del mundo con palabras, con su espíritu, con su mentalidad, expresando. Este es el juicio del Señor. Las palabras que carcomen las vidas de las personas. Y en este ámbito el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, mire, todo lo áspero de nuestras vidas va a ser suavizado cuando la palabra de Dios nos corta. Cuando la palabra de Dios comienza a perfeccionarnos. Y la palabra de Dios no como palabras vacías, sino la persona de Cristo.
la persona misma de Cristo, la palabra viva de Dios. Y termino con esto: no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Qué cuidadosos tenemos que ser nosotros en dar de la mente y del Espíritu de Dios, y demostrar y expresar la imagen correcta de Dios con nuestras palabras, no con la violencia como el mundo se expresa a los demás o se relaciona con los demás, sino con espíritu y con vida de Dios, para dar vida a otros, para que la tierra, aquí mire, es su meta, sea llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Siempre tomamos esto de una manera superficial, no entendiendo el fundamento. Antes de que nosotros podamos conocer de Dios como las aguas cubren la mar, el conocimiento de Dios, mire cuál es el fundamento de esto: no juzgar con justicia a los pobres, no arguir, sino arguir con equidad por los mansos de la tierra, sino enseñar con palabras o disciplinar con palabras. De eso se trata, pero palabras que puedan, mire, hacer la obra que el Señor quiere hacer dentro de la gente, no produciendo maldición ni amargura a las personas. ¿Me entiende? Entonces nosotros en este ámbito tenemos que definirnos y diferenciar la amargura y la maldición del sistema de este mundo del dolor en Dios, que nos lleva a nosotros, mire, establecernos en ese camino de su naturaleza, en su naturaleza correcta. ¿Entiende? Entonces, para nosotros el dolor que pueda causar el mundo, mire, porque todo lo que Pablo describe en este aspecto, como yo te compartía, de azotes, de desvelos, todo lo causaban cosas externas a él. No era solamente las personas que tú tienes a tu lado. Estamos hablando como lo que la gente está viviendo por medio de esta pandemia. Son cosas que el mundo trae para arrinconarte espiritualmente, para aprisionarte, para esclavizarte. ¿Me entiendes? Pero en Cristo yo tengo que vivir en una atmósfera distinta, en una naturaleza opuesta, una naturaleza de luz. Y en el ámbito de Dios, habitando dentro de Dios, nada puede esclavizarnos. Nada es para producir amargura y maldición a nuestra vida. Dios no nos quiere ver esclavizados por el dolor. Dios quiere hacernos entender que solo habitando en su naturaleza, nosotros vamos a habitar en otra atmósfera. Nosotros vamos a ver el mundo de una manera distinta. Nosotros vamos a ser remontados a lo celestial, al ámbito de lo celestial. Y nosotros vamos a ver lo mismo que Cristo está viendo, sentado juntamente con el Padre en lugares celestiales. Nosotros vamos a comenzar a ver lo celestial. Nosotros vamos a retirar nuestra mirada de las cosas terrenales y nosotros vamos a regocijarnos en la celestial. Pero no es como estando en una nube ajeno, sino que nosotros vamos a tener que para descubrir el corazón de Dios a otros, vamos a tener que darle a la gente. ¿Me entiendes? Dios te hace habitar y mirar lo celestial para que tú puedas contarle a otros lo que hay en lo celestial. Y este es el objeto de lo que nosotros estamos haciendo con estas palabras que damos en la semana, para que nosotros podamos ver como Cristo ve en lo celestial. Y para que tú
te enteres del ámbito celestial que hay en Cristo para que comiences a disfrutar a Cristo de una manera distinta y comiences a esparcir esa atmósfera para que otros también la vivan. Así que con estas palabras quiero terminar este tiempo y comparte, acuérdate conectarte a mi canal Cielo Nuevo. Allí hay palabras que damos martes y jueves y las subimos a nuestro canal de YouTube para que otras personas sean parte del reino de Dios y se añadan a la vida de la fe. Así que comparte, entra y comparte estas palabras a otros, a un conocido, a un amigo, para que el Señor siga haciendo su obra en la gente y la gente comience a ver como Dios lo ve. Así que sé edificado en Cristo y nos vemos en una próxima oportunidad.